Hablaremos de Nicias, para lo cual nos ubicaremos en Grecia, donde había gente supersticiosa. Ya en aquel tiempo había gente supersticiosa. Poco después de la guerra del Peloponeso, quiere decir que estamos a mediados del siglo V antes de Cristo. Ya saben ustedes que la guerra del Peloponeso enfrentó a los atenienses y a los espartanos. Los atenienses eran, según se cree, muy democráticos en sus costumbres, amantes de las artes, de la cultura, de la libertad, mientras que los espartanos, todo esto es leyenda, pero bueno, los espartanos eran más militares, más rígidos, etc. Bueno, a Atenas, con Pericles a la cabeza, le fue mal en aquella guerra. Además, hubo una epidemia de tifus que mató a muchísimos soldados y a parte de la población. Y los atenienses le echaron la culpa a Pericles de aquel desastre y se produjo un conflicto interno. Un tal Cleón acusó a Pericles de delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. Pericles no pudo rendir cuentas de unos ciertos fondos secretos que manejaba y fue derrocado y multado. Bueno, después de la epidemia, una epidemia en la cual murió la hermana de Pericles, por ejemplo, y 2 de sus hijos, así que la cosa estaba tremenda. Y imagínense, Pericles destituido, acusado, parecía un final triste para una carrera notable. Y sin embargo, los atenienses lo llamaron de nuevo al poder. Después de un tiempo de ostracismo, lo llamaron de nuevo, pero bueno, Pericles después se murió, qué sé yo. Mitad para terminar con la discusión. Y lo sustituyó el propio Cleón, que continuó la guerra contra Esparta. Y se va a continuar la guerra contra Esparta. Y muy bien, Cleón también se murió, la guerra había arruinado la región, bueno, todo mal. Amenazada por una revuelta de esclavos, Esparta, que llevaba la mejor parte en la guerra, propuso la paz. Dijo, che, ¿qué les parece si hacemos la paz? Y en Atenas, donde casualmente también se temía una revuelta de esclavos, se aceptó la propuesta. Por el lado de los atenienses, firmó la paz Nicias en el año 421 a.C. Nicias fue uno de los hombres de la asamblea ateniense que por su prestigio, por su linaje, por los acomodos que tenía, bueno, gobernó la ciudad. Viene tratado con Esparta, una paz de 50 años, colaboración entre ambos estados en caso de que los esclavos se sublevaran. ¿Qué sería el tratado? Si se sublevan los esclavos, ambos estados enemigos se colaboran. Fíjese, como 2 estados aparentemente distintos, se unían cuando había o cuando existía la amenaza de hacer temblar las injusticias sociales sobre las cuales se basaba su economía. Entendían cómo iba el asunto, Entendían ¿no? cómo era el asunto. Bueno, ya lo tenemos a Nicias en el poder. Nicias había desaprobado la guerra contra Esparta, pero no porque fuera un tipo muy pacífico, sino porque Nicias era ateniense, pero era admirador de Esparta. Él veía en Esparta un modelo a imitar, adoraba con fervor aquel estado eternamente militarizado, le gustaban algunas expresiones, me imagino yo, de la vida militar espartana, que eran incluso atractivas, solían contar anécdotas, por ejemplo, que todos los jóvenes del estadio se ponían de pie cuando aparecía un anciano, bueno, todo eso, esas cosas, esa gilada. Nicias era admirador de esas actitudes, también de aquella sopa negra, inmunda, que comían los espartanos para fortalecer el espíritu. Imagínense una sopa cuyo único fin fuera fortalecer el espíritu, debe ser una sopa horrorosa. Yo he comido esa sopa. Bueno, era que se tomaba en casa.
pero no para fortalecer el espíritu. Claro, le Era iba a mi decir. madre que cocinaba así, ¿qué va a hacer? Nicias amaba todo esto, era rico. ¿Sabe de qué laburaba? ¿Cómo se ganaba la guita? Tenía cuadrillas de esclavos y los alquilaba. Alquilaba esclavos. Vos ponele, no tenías esclavos, pero por ahí tenías que construir una casa o tirar abajo una casa vieja o una cosecha, algo así, y alquilaba los esclavos a Nicias. Y además de todo eso, el tipo era supersticioso. Creía en el Triángulo de las Bermudas, en Orangel, en el Chupacabra, en toda la leyenda que aparecía, la luz mala, y le fue muy mal con esas supersticiones. A toda hora estaba haciendo algo para los dioses. Le dedicaba una estatua a Atenea, por ahí daba parte de su patrimonio a Dioniso, financiaba espectáculos en torno a Ártemis. Sí, sí. Bueno, por cada mínimo acto a cumplir, además, consultaba a los números competentes. Pagaba las respuestas con costosas ofrendas, inscribía palabras mágicas en las paredes de su casa para protegerla de los incendios, bueno, todo eso. Los días nefastos jamás iniciaba una empresa, esperaba la luna llena para cortarse el pelo, cuando el vuelo de los pájaros indicaba mal tiempo, pronunciaba la fórmula del conjuro y la repetía 27 veces como hacían los griegos. Abandonaba el Areópago si escuchaba el chillido de un ratón. A cada muerto de su familia le dedicaba una ceremonia especial, Sí, invocando el nombre de cada uno de ellos a cada bocado que engullía durante las comidas. Cada vez que morfaba, homenajeaba a sus muertos queridos, que debían ser muchos porque era una familia antiquísima. Y entonces, este bocado para ti, para el abuelo Parece una dieta Alcide, de Cormillot. el otro, el tío ¿Para Aquiles, qué? el Para otro, mi cuñado Agamenón, en fin. Tenía un enemigo, que era Alcibíades, que quería convencer a los atenienses de que el único modo de recuperar el prestigio perdido en la guerra con Esparta era conquistar Siracusa, que estaba en lo que hoy es Sicilia y está en lo que hoy es Sicilia. Bien, Nicias suplicó a la asamblea que rechazara la propuesta de Alcibíades, pero Alcibíades dijo: no, vamos a hacerle la guerra a Siracusa, seguro que bla, bla, bla. Y seguro también Alcibíades de que le iban a dar el mando a él, porque era un general muy bueno, Alcibíades. Entonces, vamos a hacer la guerra de Siracusa, y ahora que quedamos muy mal perdiendo la guerra contra Esparta, que hacemos la guerra de Siracusa, ganamos, etc. Pero sucedió algo. Una noche, mientras se hacían los preparativos ya para la expedición a Siracusa, las estatuas del dios Hermes de la ciudad aparecieron mutiladas. Unos muchachones, vaya a saber quiénes, mutilaron, sí señora, sí, escuchó bien, las estatuas del dios Hermes. Hubo una investigación, las sospechas recayeron sobre Alcibíades. Alguien dijo: para mí que fue Alcibíades, y todos dijeron: ajá. Parece que fue una maquinación de los que querían evitar la guerra. Bueno, y Alcibíades dijo: no, investíguenme, que yo quiero demostrar mi inocencia. Mientras se lo investigaba, ¿a quién nombran al mando de la expedición? A Nicias, el que no quería hacer la expedición. Vamos a hacer una expedición a Siracusa. No, dijo Nicias. Sí, Bueno, dijo sí. Alcibíades. Lo iban a nombrar a Alcibíades, pero como tuvo este asunto, esta sospecha, se lo nombramos a Nicias. Y lo nombran jefe de una expedición que el tipo no quería hacer. Bueno, aceptó. Nicias aceptó. Consultó a todos los oráculos. Mandó emisarios a Egipto para interrogar al mismísimo Amón. Los emisarios le respondieron que el dios había dicho que estaba todo bien. Y Nicias dio la señal de partida. Incluso en el último momento, cuando llegan a salir, se dio cuenta de que estaban en un día nefasto y esperó 2 días más. Bueno, para congraciarse con el cielo, durante la navegación ordenaba ayuno y oración a toda hora. Cuando desembarcaron estaban todos completamente debilitados por la falta de morfe. Meta ayunos para conseguir el favor del cielo, pero habían bajado
9 kilos cada uno. Ni bien desembarcaron, el cielo les mandó unas lluvias torrenciales y como postre una epidemia. Entonces, espantado, Nicias decidió abandonar la empresa y reembarcar el ejército para volverse. Pero en aquel momento hubo un eclipse de luna, justo. Y Nicias creyó que aquel eclipse de luna era una orden celeste. Es decir, como todos nosotros, sabía que los eclipses se producen cuando los dioses tratan de hacernos comprender su voluntad. Entonces, en vez de reembarcar el ejército inmediatamente, aplazó la partida por 27 días más. Durante esos 27 días los siracusanos se dieron cuenta de a quién se estaban enfrentando y efectuaron una salida nocturna, asaltaron la flota. Nicias se batió con bravura, pero en determinado momento vio unas olas del mar y le pareció que aquel también era un indicio de que había que retirarse, y se retiró. O sea, cuando estaba bien la cosa, se retiró. Los siracusanos lo persiguieron, lo alcanzaron, lo mataron. La crónica cuenta que los dorios siracusanos pusieron una prueba. Serían ejecutados todos, menos aquellos atenienses que pudieran recitar de memoria versos de Eurípides. De Eurípides sería mucho mejor. Mirá los siracusanos, ¿no? Y se los vamos a pasar a cuchillo a todos, menos a los que ahorita mismo me reciten un verso de Eurípides. Y ahí estaban Orestes, las suplicantes, las vacantes, Andrómaca. Esto denota no solo un fervor por la literatura, sino un conocimiento por parte de los verdugos, ¿no? De los versos de Eurípides, que les permitía estar al tanto de cualquier malversación por parte de un soldado que astutamente pretendiera hacer pasar cualquier cosa por un verso de Eurípides. Viene uno y dice: a ver, recítese un verso de Eurípides. Canta diosa la venganza fatal de Aquiles de Peleo. No, dice el vigilante. Esto es Homero, flaco. Sí. Pero tenés que tener un verdugo que sepa recibido en Puan. Bueno. Y Nicias, cuando le tocó el turno, cayó, no dijo nada. No que se cayó, calió. Sí. No se sabe si no recitó a Eurípides por ignorancia o por superstición, porque tal vez le habían dicho que recitar a Eurípides en Siracusa era de mal agüero. El caso es que lo mataron. Y así, enterado de aquel desastre de Siracusa, Alcibíades, que quería la guerra, fue juzgado y lo condenaron, pero se refugió en Esparta. Pero esa es otra historia, ¿no? La historia de hoy es la historia de Nicias, aquel que interpretó mal un eclipse. Interpretar mal a los astros es el peor de los peores. Primero, creer que los astros tengan algo que decirnos ya es creer demasiado. Es probable que sí, que los astros ejerzan una influencia sobre nosotros, dice alguien. Lo improbable es que se pueda conocer el sentido de esa influencia. Pero el peor error es interpretar mal las señales, no ya los astros, las señales, cualquier señal. Las cosas dan señales. Ahí está Octavio Paz, ¿no? Que dice que el universo está hecho de una serie de jeroglíficos, de emblemas, y que cada cosa del universo significa otra cosa. Cada cosa es emblema y jeroglífico de otra cosa. Pero ese es un pensamiento poético, no supersticioso. El error es interpretar mal. Equivocar la metáfora es un pecado imperdonable. No entender lo que el universo está diciendo, lo que el poeta está diciendo, provoca tantos males como el de Nicias, cuando no entendió el eclipse, cuando se creyó que el eclipse le decía que debía permanecer en aquel lugar donde lo iban a liquidar.
Y de la misma índole es el pecado de no entender al poeta, entenderlo al revés, hacerle decir al poeta lo que uno ya tenía dicho en su corazón prosaico, ¿no? Eso de creer que los poetas escriben para uno, para complacerlo a uno, para darle la razón a uno, para empatizarlo a uno. En vez de ir uno hacia el poeta, creer que todos los poetas tienen que venir a uno. Y rechazar al poeta cuando el poeta no coincide con vos. Bueno, ese es el error de Nicias. Yo, como buen supersticioso, pido a las divinidades que ningún poema sea malinterpretado por nosotros y que no nos quedemos entonces 27 días en algún lugar que a lo mejor hay que abandonar inmediatamente. Esta charla está dedicada a los que saben entender las señales de los poetas, las señales del amor también. El que cree que no, cuando es sí, está mal. Y mucho peor está el que entiende que sí cuando es no. El buen enamorado, como el buen poeta, como el buen lector de verso y como el buen interpretador de eclipses, no tiene derecho a equivocarse. Hemos ido a la discoteca y encontramos al discotecario tirando las cartas al gerente de programación, que resolvió levantar unos programas porque le había salido el 4 de copa. Y nos dio un disco astronómico también, un disco interpretativo, que es Estrellita.